Perfecto. Bueno, entonces, yo doy inicio y podemos comenzar con la entrevista, por favor. Ok, muy bien. Yo sigo tus preguntas y tú vas dando la pauta. Perfecto. Bien, buenos días. Mi nombre es Mauricio Medinaceli y en esta oportunidad estoy con Javier Aguilar, quien nos comentará sobre algunos aspectos relevantes y oportunidades en el Banco Mundial. Javier es un profesional con más de 16 años de experiencia en el Banco Mundial, en industrias extractivas. Tiene varios trabajos con relación a minería, bueno, hidrocarburos. De hecho, por eso nos conocimos. Él es un gran profesional y tuvo la gentileza de grabar este video conmigo para contarnos las oportunidades que se pueden presentar en el banco. En este sentido, Javier, te doy la bienvenida, te agradezco mucho y quisiera que comencemos esta charla, que nos cuentes qué hace el Banco Mundial de forma breve y cuáles son las actividades que hacen alrededor del mundo. Bien, Mauricio, gracias por la invitación y un placer para mí compartir con tus alumnos y poder compartir algo de mi experiencia en relación al tema laboral y bueno, profesional, y también seguramente con varios colegas economistas que están terminando o iniciando, no sé, su proceso de formación. Bueno, como dijiste, yo trabajo en el Banco Mundial ya hace 16 años y para los que no están familiarizados con qué es el Banco Mundial, el Banco Mundial se define como una entidad multilateral, es decir, es un acuerdo internacional entre varios países que tiene, bueno, el inicio de su fundación se realiza allá por el año 44, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Los países, varios países, como alrededor de 40 países, se juntan para enfrentar una serie de desafíos que tenía el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. Y estos principalmente eran el establecer un nuevo orden monetario internacional, pero también encarar la reconstrucción de los países que habían sido destruidos por la guerra. Entonces, ese es el origen del Banco Mundial. Y durante los 10, 20 primeros años está muy enfocado en apoyar la reconstrucción de la infraestructura, los servicios en Europa, pero luego, a partir de los 60, el Banco Mundial toma una orientación mucho más fuerte a apoyar el desarrollo de los países, digamos así, con mayores desafíos en términos de creación de empleo, generación de una economía más fuerte, basada en también el crecimiento del sector privado. Entonces, y es a partir de eso que se va definiendo claramente la función del Banco Mundial en el apoyo a los países, a los gobiernos, para poder implementar políticas que apoyen el desarrollo, el crecimiento económico en los distintos países. El objetivo fundamental hoy y en las últimas décadas del Banco Mundial ha sido enfocarse mucho más en apoyar y financiar proyectos en la reducción de la pobreza. Entonces, ese es el objetivo fundamental, y eso implica operar en todos los ámbitos que ustedes pueden imaginar, no solamente de las funciones de un gobierno, ¿no? Sino también en el propio desarrollo del sector privado. Entonces, para eso, el Banco Mundial lo que hace es facilitar financiamiento, es decir, por distintos mecanismos que son financiamientos en condiciones ventajosas, digamos así, para los países que no pueden acceder a un financiamiento relativamente competitivo en el mercado, ¿no? Y por otro lado, la característica del banco es que acompaña ese financiamiento con asesoramiento y una asistencia técnica para fortalecer las entidades de gobierno, para mejorar la capacidad de regulación, para también apoyar en la formación de los propios
profesionales que trabajan en las distintas entidades del gobierno, en todos los sectores: transportes, energía, agricultura, salud, educación, y bueno, y en el caso mío particularmente, enfocados en el tema del sector de la minería, ¿no? Y cómo un país puede definir cierto tipo de políticas para aprovechar sus recursos naturales de manera que pueda beneficiarse y ser una buena base para su desarrollo y para su crecimiento futuro. Ok, Javier, excelente, excelente. Y ahora, en la segunda parte, quisiera que nos comentes qué habilidades necesitan los muchachos tener para trabajar en el Banco Mundial. ¿Cuál sería quizás, qué tipo de profesionales demanda el Banco Mundial? ¿Y qué recomendaciones darías a los jóvenes para trabajar no solo en el Banco Mundial, sino en cualquier organismo internacional de este tipo, digamos el IFC, que entiendo que tú estuviste ahí, o el mismo Fondo Monetario, ¿no? Muy bien. A nivel de lo que es la captación de profesionales y de lo que el banco llama el expertise, es decir, el conocimiento que busca en los profesionales que se unen al banco o a otras entidades similares, por ejemplo, el Banco Interamericano, el BID o la CAF, y muchos otros más a nivel de otras regiones en el mundo. Hay distintos caminos, distintas formas que tiene la entidad para poder captar este talento. En general, los profesionales vienen de distintas áreas, no se tiene que ser necesariamente economista, pero hay una gran mayoría de economistas trabajando en distintos temas de desarrollo, pero también expertos en distintas áreas. Los canales, yo diría que son básicamente a nivel general 4 canales. El más importante es el programa que tiene el Banco Mundial que se llama la captación de profesionales jóvenes. Este es el Young Professional Program, que se hace básicamente rondas de selección de profesionales jóvenes anualmente. Ahora, el nivel que se requiere para que se busca en ese tipo de captaciones son profesionales que han culminado sus estudios de posgrado, ¿no? Y que tienen una experiencia de haber combinado, en cierto modo, su formación de posgrado también con experiencias específicas de trabajo, fundamentalmente en gobiernos, pero también con entidades que se dedican al análisis o a la investigación en temas de política pública, ¿no? Entonces, por lo general, estamos hablando de profesionales en un rango digamos así, de 26 a 30, 32 años, donde son profesionales que han podido combinar una experiencia relativamente corta, digamos así, profesional, con una fuerte formación de posgrado, ¿no? Mayormente doctorados, pero también en economía. Ese es el canal, yo diría, principal de renovación, de captación de el talento joven para la entidad. Luego existe lo que sería la captación de recursos humanos en lo que se llama el nivel de una carrera intermedia, es decir, las personas que han desarrollado una experiencia, tal vez durante 15 o 20 años de trabajo, con una experiencia significativa, es decir, personas que han tenido responsabilidades en la gestión de importantes proyectos o programas, mayormente relacionados
al sector público, y programas de desarrollo en distintas áreas, y eventualmente que han tenido también la oportunidad de ejecutar o desarrollar proyectos en los cuales han tenido una interacción con las propias, con el propio Banco Mundial o con otras entidades multilaterales, porque es una forma también de familiarizarse con la operación que tienen los proyectos del Banco Mundial. Entonces, eso estamos hablando tal vez más ahí de un rango de profesionales entre alrededor de los 40, ¿no? Y una tercera vía es la vía de aquellos expertos en alguna industria o sector en particular que han desarrollado ya una trayectoria en su trabajo, ya sea tanto en la aplicación y gestión de programas o trabajando en la industria, en algún sector en particular, en corporaciones o empresas de importancia, o eventualmente también en el gobierno con posiciones de decisión que son importantes. Entonces, esto es ya más, es la captación de una expertise de personas que ven una posibilidad en el Banco Mundial de volcar toda esa su experiencia y aplicarla y trabajar a un nivel, a nivel internacional, poder muchas veces replicar esas experiencias en otros países. Y Mauricio, tú conoces muy bien cómo es esa experiencia cuando uno aplica un conocimiento específico, por ejemplo, en tu caso, en el tema de petróleo, en el mío, en el caso de minería, uno piensa que es lo mismo, pero la experiencia de hacer esto en contextos distintos, en países distintos, culturas distintas, uno siempre va aprendiendo, de manera que también ese es el atractivo para las personas que, aunque muy expertos, pueden hacer y también estar interesados en trabajar en el Banco Mundial. Y y una cuarta forma de ingreso o de captación también de talento es, son ciertos trabajos más específicos de consultoría, ¿no? Y esto va a distintos niveles, a nivel de ciertos profesionales que ya tienen una expertise, una trayectoria, un conocimiento específico de algún sector, de alguna industria, o también profesionales jóvenes que son parte de algunos de estos equipos de consultoría que interactúan con el banco o que eventualmente trabajan directamente apoyando los distintos proyectos en una posición normalmente de analista, ¿no? Que significa tener todas las habilidades para poder apoyar en la preparación de la información, el establecimiento de las bases de datos, eh, la, la comunicación de los resultados que se encuentran, se obtienen de los distintos trabajos en particular. Y es una forma al mismo tiempo de establecer un relacionamiento y conocer la forma de operación que tiene el banco. Y en muchos casos conozco muchas historias igual de personas que por la vía de participación en distintos proyectos de consultoría con el banco, en algún momento han aplicado alguna posición, alguna posibilidad, o las propias oficinas del banco en distintos países, también en la oficina de Bolivia, ven en esa persona un potencial, un conocimiento específico y para el sujeto de ser reclutado y poder desarrollar ese potencial en el Banco Mundial. Gracias, Javier. Excelente. De hecho, si yo pudiese resumir, hay quizás dos grandes mecanismos. Uno, que los chicos terminen su pregrado y se vayan a una maestría o doctorado, de preferencia a una buena universidad, y de ahí pueden entrar al programa probablemente de jóvenes. Y lo otro que sí yo veo que se da mucho es el networking,
ya sea con, digamos, programas de investigación, como tú dices, con un expertise que puedan tener los chicos trabajando como contraparte del Banco Mundial. Digamos, si ellos trabajan en el Banco Central, son la contraparte del Banco Mundial, el Banco Mundial los identifica y después los llama probablemente. El networking como tú, digamos, o el mío, que trabajamos en áreas de industrias extractivas, y claro, a mí me tocó trabajar en Tayikistán, Uzbekistán, donde esto del networking es súper importante. Y desde mi perspectiva, y esto es lo que quisiera que recomiendes a los jóvenes a un nivel quizás más humano, porque no solamente, digamos, es el conocimiento en econometría, estadística o ser un experto en, no sé, en minería como tú, sino se necesita ciertas habilidades humanas que no nos enseñan probablemente en los cursos de la universidad, ¿no? Y yo recuerdo el caso de un chico en Uzbekistán, creo, que así el banco le invita a trabajar, era muy joven y el chico vivía obsesionado con que le paguen el día trabajado, ¿no? Entonces, claro, terminó el proyecto y el Banco Mundial no lo llamó más a este muchacho, ¿no? Porque era un dolor de cabeza que vivía obsesionado con el pago y el pago y el pago. Entonces, quisiera que en la tercera parte nos comentes esos soft skills que le llaman muchas veces, ¿no? Que creo son importantes para los jóvenes, dado que no se enseñan muchas veces en nuestras universidades. Sí, eso es muy importante y que es un punto que, que a veces no le damos tanta importancia, pero tiene la misma importancia que todo, como tú dices, esa dedicación a desarrollar conocimientos, aprender, no sé, pues econometría, bases de datos, software. El otro aspecto yo te diría en general, yo calificaría eso como tu capacidad de relacionamiento profesional, ¿no? Y profesional envolviendo todo, la persona, o sea, tu carácter, eh, eh, y es una forma de relacionarse, ¿no? Estar atento, tener un propósito, pero al mismo tiempo también no hacer las cosas porque se espera que yo haga esto, sino porque realmente hay una convicción de que primero, sobre todo y ante todo, está hacer bien tu trabajo, ¿no? Bien tu trabajo y lo mejor que puedas. Pero estar atento también a este entorno que va generando el propio trabajo, es decir, las ganas de aprender, el interesarte, esa curiosidad por ir un poco más allá de lo que muchas veces se hace en un equipo. Eso en un equipo de trabajo es una primera forma en la cual los jóvenes profesionales se destacan, ¿no? Es decir, estar atento también a los aspectos de conectar los distintos puntos que uno a veces conoce o aprende ciertos temas con ciertos equipos, va conociendo otros temas con otros equipos en otro tipo de trabajo, pero tiene la capacidad de conectar y eventualmente también conectar a la gente que está trabajando en los temas de interés. Em, la carrera profesional, como ustedes saben, no es una carrera lineal y a veces va por donde uno menos puede esperar y planificar, ¿no? Creo que son pocos los profesionales, digamos así, con 30 años de experiencia eh, o 20, 30 años de experiencia que puedan decir, yo planifiqué mi carrera de esta manera y para llegar allá y así funcionó. Y todo me funcionó de una manera directa. El network tiene esta capacidad de crear redes de relación y demás, de identificar oportunidades, ¿no? En el network uno va encontrando oportunidades. Yo les puedo, no tengo
una teoría sobre el tema del network, pero sí sé que hay aspectos importantes en el día a día cuando uno se desempeña en un trabajo. Por ejemplo, cosas que yo he aprendido que, como dices, Maureen, nadie me las había enseñado antes. Aunque sí hay universidades ahora que enseñan y tienen materias dedicadas precisamente a esto que se llaman las habilidades blandas, ¿no? O soft skills. Algo muy importante es cuando uno identifica una oportunidad y está trabajando en un equipo, no necesariamente tiene que ser pasivo en el sentido de que a mí me dijeron que haga esto, yo hago esto y está. Si yo identifico algo, por ejemplo, que puede ser como un paso más allá, o que puede ser algo interesante hasta por curiosidad o porque pienso que puede ser importante, ¿no? Yo de manera proactiva, ¿no? Eh, Sugiero, comento, pregunto, ¿no? Si eventualmente esto es algo que yo también podría hacer. De repente la persona que trabaja conmigo no la pensó. O dijo, bueno, yo no le voy a pedir a esta persona que haga esto más porque ha sido contratado para cierto tema. Pero cuando yo de manera proactiva expreso esa disponibilidad, ese interés, esa curiosidad, estoy dando un mensaje. Y en realidad no es tanto el tema en particular, estoy dando un mensaje, estoy diciendo, a mí me interesa aprender, yo quiero ir más allá y estoy dispuesto a tomar riesgo, a, a, a tal vez dedicarle más tiempo o hacer cierto esfuerzo, pero esa es la forma en que voy comunicando. Lo mismo en relación a la progresión cuando uno ha empezado y tiene una función y está haciendo cierto tipo de trabajo, ¿no? Yo he aprendido en la práctica que es muy importante, obviamente de la manera correcta, ¿no? Compartir también las expectativas que uno tiene con su equipo, ¿no? O con su jefe, ¿no? Y decir, a mí me interesa hacer esto, ¿no? Y si eventualmente se presentara una oportunidad para poder hacer esto, yo estaría dispuesto y me interesaría, ¿no? Por ejemplo, yo en 2005, cuando estaba trabajando para el IFC, que es la Corporación Financiera Internacional, tal vez no están muy familiarizados ustedes, pero es parte del grupo Banco Mundial y es la entidad que financia al sector privado, es decir, hace inversiones no con una garantía soberana, es decir, una garantía del Estado, ¿no? Sino básicamente es en función a los rendimientos y a la viabilidad financiera, económica de esas inversiones o de esos proyectos. Entonces, cuando yo estaba ahí en el 2005, yo estaba gerentando un programa para América Latina enfocado en temas de minería y de petróleo con relación a las regalías que se generaban en los distintos países. Yo tenía un equipo y una persona de mi equipo, ¿no? que estaba allá, vio que teníamos un desarrollo nuevo de un proyecto en Colombia, ¿no? Y él me dijo, mira, a mí me interesaría, si esto funciona, si esto avanza, ¿no? Eventualmente irme a Bogotá y trabajar desde allá, ¿no? Yo, la verdad, no había pensado en eso, ¿no? Y si esto funcionaba y se desarrollaba, yo habría buscado algún experto en Colombia para poder hacer ese trabajo. Pero a partir de ese mensaje, a mí me quedó clarísimo que tenía la persona para desarrollar ese trabajo en Colombia, si es que funcionaba. Y eventualmente así fue. Después de un año más o menos, el proyecto se expandió, creció. Yo necesitaba tener una persona que se haga cargo de ese programa y qué mejor a la persona más bien que yo le encargué hacer ese desarrollo y después se trasladó con su familia a Bogotá y estuvo ahí como unos 5 años trabajando en ese tema y ya después él siguió con su carrera. Pero a mí me llamó mucho la atención en relación tanto como responsable de un equipo de trabajo que alguien me exprese esa expectativa, ¿no? Viable, con cierta posibilidad, obviamente sin pensarla como una exigencia, ¿no?
Y también en mi caso, cuando yo identifiqué oportunidades, y a veces, muchas veces, las posiciones o esa posición no existía. Pero a partir de esa identificación, de esa posibilidad, de esa oportunidad, se creó la posición, porque era una consecuencia de alguna forma lógica del trabajo que veníamos haciendo. Entonces, tal vez, Mauricio, esto no tiene mucho que ver con el networking, ¿no? Sino más bien con estar alerta y cómo uno, a partir del trabajo que tiene, puede hacer más de lo que tiene, porque tiene esa curiosidad y ese deseo también de ir avanzando en su propia experiencia. Excelente, Javier. Para los que recién se unieron aquí a la charla, estamos con Javier Aguilar, que es un reconocido experto internacional en minería. Él trabaja hace más de 16 años en el Banco Mundial, es un buen amigo y tuvo la gentileza de dedicarnos unos minutos para explicarnos qué hace el Banco Mundial y algunas sugerencias en términos de cómo podríamos trabajar ahí. Quisiera ahora, ya en la parte final, para no quitarle más tiempo a Javier, ver si algún participante, algún estudiante tiene una pregunta, si quiere levantar la mano, y yo le doy la opción. Caso contrario, creo que no hay nadie. Bueno, entonces yo, Javier, te agradezco mucho el tiempo que nos dedicas. Sé que tu tiempo es importante y nada, espero que los muchachos estén, digamos, conscientes que nada sale como uno lo planifica, que las soft skills son importantes y que, bueno, no sean tímidos y que tengan con la sensatez necesaria, tengan la habilidad para hacer a veces algo más creativos y vean más allá de la caja, como dicen los gringos. No sé si quieres decir algo más, querido Javier. Para cerrar estos comentarios, bueno, primero que ha sido un gusto compartir contigo y tus estudiantes. Me gustaría decirles que en realidad uno cuando piensa en el futuro, cuando está terminando la universidad, yo todavía me acuerdo, eh, a veces uno carga mucho las tintas, le pone mucho peso, ¿no? A esa transición y ahora qué va a pasar y si no encuentro el trabajo de mi vida o realmente lo que yo quiero, ¿no? E inclusive hacer la transición de la universidad al trabajo no es obvia, ¿no? Pero mi principal consejo en esa transición es que se trata de un tema de oportunidades y uno nunca sabe qué oportunidades se van a presentar. Lo más importante es estar preparado para el momento en que se presenta la oportunidad, ¿no? Es poder realmente ver esa ventana a partir de lo que uno haga, ¿no? En esa primera experiencia de trabajo. Las primeras experiencias de trabajo son fundamentales, ¿no? Y es ahí, al menos desde mi experiencia, donde uno aprende aspectos que después se van a quedar para el resto de la carrera profesional. Pero el tema fundamental es no tener miedo. No tener miedo, vivir esa experiencia inicial de trabajo y estar alertas y preparados para las oportunidades que se puedan presentar, ya sea a corto plazo o a mediano plazo. Excelente, Javier. Nuevamente muy agradecido. Tengan un excelente viernes, un buen fin de semana. Igual para todos ustedes, muchachos, un gran fin de semana. Hasta luego. Bien, gracias. Un gusto.